Efesios capítulo 4, del 29 al 32. Vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la Escritura: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Amén. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias por tu hermosa palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, mi Señor Jesús, por tu Santo Espíritu. Gracias, Espíritu de Dios, por obrar en cada uno de nosotros, para que entendamos correctamente esta palabra que nos quieres decir hoy, Señor. Gracias por usar el Espíritu Santo, y en tu nombre y con el poder del Espíritu Santo quebrantamos todo poder de las tinieblas y toda voz que no sea tu voz en Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy vamos a hablar acerca de tres aspectos que vamos a estar viendo en toda la predicación. Y los aspectos son decretos, gritos y murallas. Empezamos con esta porción bíblica porque vamos a ver eso. Pero es específicamente porque se relacionan tanto los decretos con los gritos. Ustedes dirán, ¿cómo así que pasará acá? Pero poco a poco vamos a ir comprendiendo qué es lo que Dios nos quiere decir. Amén. Aquí en esta porción bíblica dice que ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino, nos dice qué es lo que debe salir, sino que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Hay palabras que no son correctas y a las cuales Dios dice que son corrompidas. ¿Qué significará corrompido? O corrupto. Ninguna palabra corrompida. Corrupto, corrupta. ¿Qué significará? Dañado, cambiado, sucio. En lo contrario a lo que está establecido. Amén. Entonces, hay personas que hablan corrompidamente. Ninguna palabra corrompida sale. Pero ¿cómo puede salir palabras corrompidas del ser humano? Porque hay una fuerza del mal que está atacando al ser humano para que salgan palabras corrompidas. ¿Amén? Palabras vulgares o heces, o palabras contra la verdad, que es la palabra de Dios, que es Dios, a las cuales algunos no les parecen corrompidas, pero son corrompidas, porque van contra la verdad. Y el Señor me decía, Él nos diseñó a cada uno de nosotros igual que a Él. Somos imitación de Dios, somos imagen de Dios. Y Él nos hizo al modelo de Él. Y Él tiene poder cada vez que habla. Cada vez que Él habla, ejecuta su palabra, se hace como Él dijo. ¿Ustedes sí creen eso? Exactamente como Él lo dijo es, y eso se llaman decretos. Decreta, palabra. Y decretar significa es tener autoridad para hablar, y lo que yo hablo es tener la certeza que se va a hacer. Tengo una autoridad para hablar. El ser humano, Dios le dio autoridad para hablar. Y esa autoridad tiene poder para que lo que tú digas, lo que nosotros digamos, se haga como yo lo dije. ¿Cómo les parece? Pues parece bueno, pero no es. En el sentido de que hay un enemigo que va a tratar de perturbarnos para que nosotros salgan cosas que no convienen. Y esas palabras, cada uno de nosotros vivamos por esas palabras. Y el Señor me decía
cada persona está viviendo lo que está viviendo por lo que ha dicho, por lo que ha decretado. El enemigo siempre va a procurar hacerle ver que es por culpa de otros, por culpa del vecino, por culpa del esposo, la esposa, los hijos, en fin, le va a echar la culpa al que sea. Y no, son sus decretos. Pero que el enemigo puede llevar a una persona a tal punto de que lo hace gritar. Una característica que el enemigo está trabajando a una persona es que se vuelve gritona. ¿Cómo se vuelve? Gritona. Aquí dice: quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Gritería. ¿Cuándo grita una persona? Cuando está mal genial, enojada. Mira. Pero el Satanás lo que ha hecho es acorralar al ser humano, lo acorralar a tal punto que lo lleva a una parte donde Dios me dijo que por acá, pero yo veo sus murallas. Yo veo aquí una muralla y Él me dice que pase por acá, que es por acá, pero yo lo que veo es muros. ¿Cómo quiere Dios que camine por ahí si yo lo que veo es murallas? Y se estancan, se quedan ahí y no pasan porque hay una muralla. ¿Me hago a comprender? ¿Y esa muralla la fabricó el diablo o quién la fabricó? ¿Sabe quién la fabricó? El mismo ser humano, la misma persona con sus palabras. ¿Qué Satanás le provocó decir? Que viniera. Dios tiene decretos que son órdenes. Los decretos son órdenes que se dan para que se ejecuten como se dijeron. ¿Sí? Satanás también va a decretar para que el ser humano haga como él quiere. Amén. Pero cuando una persona está siendo trabajada por Satanás, Satanás lo trabaja sobre todo en la mente. Acá. Empieza a trabajar. Si ves, Dios no está contigo. Si ves, ¿de qué te sirve ir a la iglesia? Si ves, ¿de qué te sirve diezmar y ofrendar y vivir? Si ves, ¿hasta cuándo vas a salir de esa situación? ¿Hasta cuándo vas a seguir con ese sueldito? ¿Hasta cuándo va a seguir esa situación? ¿Cierto que? ¿De qué te sirve? Mira, Dios te dijo que te iba a aumentar bendiciones y mire, no ha pasado nada. Los decretos del diablo. Y cuando una persona cree, habla. La pregunta es: ¿a cuáles decretos estás creyendo? ¿A los del diablo o a los de Dios? El diablo decretó que aquí no vas a prosperar, pero Dios decreta que tú prosperas en todo lado. Amén. El diablo decreta que tú no vas a poder seguir adelante, y Dios te dice que tú eres cabeza y no cola, que estás por encima. ¿A quién le creemos? ¿Me hago comprender? El diablo decreta que hay enfermedad, pura enfermedad. ¿Por qué? Porque los decretos del diablo vienen de generaciones atrás, y esos decretos se convierten en ataduras o maldiciones generacionales que yo heredé de mis padres. Entonces, cuando mi papá le dio tal enfermedad, entonces esa persona dice: ay, a mí también. Además, yo fui al médico y me dijeron que yo tengo la herencia. ¿Y tú crees eso? ¿Me hago comprender? ¿Creemos esos decretos o no? Pero es un médico el que me lo dijo. Es una persona estudiada, capacitada, con autoridad. Sí, yo lo sé. Pero hay una persona que es la autoridad suprema, que es Dios, y que está por encima de esta autoridad. ¿Amén?
y yo le voy a creer es a la autoridad suprema, que es Dios. Y si Dios me dijo que por su llaga yo soy sano, voy a creer en lo que me dijo el decreto de Dios y no el del diablo. La Biblia dice en el libro de 2 Corintios 4:13, dice así, 2 Corintios 4:13 dice: pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Diga, yo cuando creo, hablo. O sea, decreto. Y cuando tú decretas, se realiza eso. ¿Sí lo creemos? Sea mal o para bien. Dependiendo de lo que tú estás creyendo. Estoy acorralado, estoy sin salida. ¿Por qué Dios es así conmigo? ¿Por qué Dios no me escucha? ¿Hasta cuánto tiempo debo de esperar? ¿Qué está decretando esa persona? No está decretando lo que Dios dice. Ya está entrando en desespero. Y Satanás le va a empezar a trabajar la mente al punto que lo va a hacer decretar y desesperar hasta que esa persona se siente frustrada, estancada, desanimada, al punto que empieza a gritar. Pero no grita cosas buenas, sino palabras corrompidas. Maledicencia sale de su boca, sale de la boca de una persona que ya Satanás lo tiene desesperado. Y es el enemigo, Satanás, el que lo tiene así en la mente, que está trabajando con su mente. Porque como tú pienses así eres tú, como tú pienses así hablarás, lo que tú creas, eso hablarás. Creí, por lo tanto hablé. Entonces, lo donde más va a trabajar el diablo es aquí en la mente. ¿Para qué? Para que lo hable, para que lo crea y lo hable. Entonces llega el punto que las personas gritan: ya no aguanto más. Y no gritan: me largo, me divorcio, te dejo. ¿O no? ¿Cuántos han de pronto así? Y hasta le gritan es a Dios. Diga, a Dios no hay que gritar. ¿Por qué me pasa esto, Señor? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto así? ¿Alguna vez te ha pasado? No, ¿no es cierto? No. Jamás nos hemos gritado a Dios, ¿cierto? Porque se está en desespero, se siente acorralado. Y Satanás le dice: es que estás estancado, que estás atado, es que tienes maldiciones ahí de tus padres, tu papá le fue mal a ti también. Si él se divorció, tú también te vas a divorciar. Si él te dio cáncer, a ti también te va a dar cáncer. La persona se lo cree. Me voy a cuidar para que a mí no me dé cáncer, pero no, yo tengo la herencia. Y se lo cree. Y hasta hay personas que predican que la atadura todavía está. Las ataduras y las maldiciones generales solo están si yo creo en ellas. Sigamos a ver eso. Cómo todos aquí vamos a salir con una mentalidad libre, totalmente libre. Y tú no vas a volverte un gritón, sino que se quita esa gritería, esa idea, ese enojo, esa maledicencia. ¿Cierto? Se me quitó. Hay personas que gritan a su esposa, o a la esposa al esposo, gritones, que gritan a los hijos. ¿Sí han visto o no? ¡Usted ya me tiene! ¿Hasta cuándo? No voy a decir nada. Y gritando. ¿O no? Una gritadera impresionante, pero con rabia, con ira. Y cuando se hace con rabia, se pronuncian palabras muy feas. Como: me arrepiento de haberte conocido, me arrepiento de haberme casado contigo, me arrepiento de haber venido hasta ahí, le escucha. Otro ejemplo, le hago todo eso. Y
día ya le está trabajando. Si es que es por la culpa del pastor de la iglesia que te está pasando eso. Usted está estancado porque la iglesia está estancada. ¿Me hago entender? Y la persona, ¿será que? No, ahora ya entiendo. ¿Verdad? Entonces me puedo ir para otra iglesia, ¿cierto? Ah, bueno. ¿Se dejó creer, cierto? Y el que cree, habla. Lo que tú estás creyendo, ¿qué vas a hacer? Lo vas a hablar. Y aquí es cuestiones de fe. Diga, es cuestión de fe. De creer en los decretos de Dios, no los del diablo. Porque cuando una persona está con los decretos del diablo creyéndolos, se le nota en la gritería. Es cuando una persona muy gritona y está creyendo en el diablo, está creyendo en los decretos del diablo. ¿Por qué? Porque está frustrada, se siente derrotada, es una persona ya derrotada, hasta el punto que dice, me quiero es morir. Ya no lo dicen en el nombre, quiere morirse. ¿O no? Y lo dice con rabia, grito, quites esa gritería, esta gritería que proviene de la ira, de la violencia, del desespero, de una persona que ya se siente acorralada, que se siente que no hay salida. Grita. ¿O no? Dice, pues, justificable que grite. Pero ¿por qué le dice? Quítese. Pues la gritería. Yo nadie le dice a Dios, ¿cómo quieres que se me quite, Señor? Fácil. No le creas más al diablo. No creas más los decretos del diablo, porque tú no estás estancado. Amén. Ahora, Dios ya decretó algo. Digan, yo no estoy estancado. Lo que pasa era que como que me estaba dejando creer del diablo. Amén. ¿Por qué otros sí prosperan y yo no? ¿Por qué él sí y yo no? Y gritan, pero muy gritones. ¿En tu casa tú gritas mucho? No contesto. Voy a preguntarle a los demás que viven con esa persona. Esta persona grita mucho. Pero gritos de ira, de agresividad y de violencia. ¿Sí saben que hay una manera de gritar que Dios sí nos dice que gritemos de esa manera? Porque hay dos maneras de gritar: la que proviene de Satanás y la que proviene de Dios. Y la que Dios está diciendo, quítese esa gritería, es la que proviene del diablo. Esa gritería de derrota, de fracaso. Que se grita es porque se siente fracasado, derrotado. Y lo único que puede hacer es echarle la culpa a los demás. ¿Hago entender? Y yo no voy a llegar hasta allá. Y hay barreras que se están colocando. En la medida en que tú gritas, se construyen murallas que no te dejan pasar. Y sigues gritando palabras maldicientes, sigue construyéndose esas murallas que tú mismo, que esa misma persona colocó. Y dice, el diablo me colocó esta muralla. No, el diablo la provocó, pero el que la colocaste fuiste tú, con tus palabras. Es que, pastor, no me alcanza. No me alcanza. Al principio le dicen suavecito. No me alcanza. Y dicen, no, mire, créale a Dios. Pero, pastor, ¿cómo hago? Si quiere le muestro los extractos, si quiere le muestro los santos. No me alcanza. ¿Cómo digo? Es que no me alcanza. ¿No grita? A los hijos piden algo, pero que no entienden. Que no me alcanza. ¿Qué quieren? Que me diga, te robe, ¿qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué gritería? ¿Se desahoga uno gritando? ¿Saben que hoy vamos a gritar algo? Pero de otra manera, que Dios nos va a enseñar a gritar. No de la otra, por el desespero, por la ira y por la frustración. Tú no vas a gritar así. Tú ves, digamos, cuando una persona pierde un juego, algunos gritan.
Esos jugadores de tenis que la bola le... Marico, ¿o no? ¿Se han visto? No. Nomás hoy vi una parte del partido del Real Madrid con otro equipo. Y cuando le metieron el gol del Real Madrid metió el gol, el técnico, el otro técnico, el técnico del Real Madrid, da un grito de victoria. No, no. Y el otro, ¿cómo gritó? El otro también gritó. Fue un grito de derrota. Y el Dios me dijo, yo les digo hoy que no quiero que griten más de derrota, sino que ahora sus gritos serán de victoria. Porque sí les voy a decir que griten, porque hay murallas que están puestas. Muchas murallas se han puesto. Satanás las ha provocado. Y tú mismo las has puesto con tus palabras cuando has estado enojado. Y pero ¿por qué me pasa eso? Porque tú mismo, si quieres, te vuelvo hacia atrás. Y ayer, antier, hace un mes, hace un año, ¿te acuerdas de las palabras que hice cuando estaba bravo? ¿Tú crees que no pasó nada? Se construyó una que tú no has podido pasar y tratas. Pero ¿por qué Dios me dice que le haga y no puedo? Y Dios le dice, es porque no te has acordado de esas palabras que dijiste. En el libro de Proverbios 18, versos 20 y 21, ¿qué poder Dios nos ha dado en nuestras palabras? ¿Cierto? ¿Qué autoridad nos ha delegado Dios? Y la cual tenemos que cuidar mucho. Proverbios 18, versículos 20 y 21 dicen: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Y una persona dice, pero me quiero. Y tú dices que quieres morir. La muerte y la vida, ¿dónde están? Ya, por tus palabras, son palabras corrompidas, porque van contrario a lo que Dios quiere, vida y vida en abundancia. ¿Por qué estás hablando lo contrario? Son palabras corrompidas que provocó Satanás, que trabajó la mente y lo dice con gritería. Y se vuelve una persona gritona con todos. Hasta contesta con gritos. Lo llaman, ¿qué? Contesta así, ¿no? Cuando te llaman a ti, ¿cómo contestas tú? Señor, sí, dime qué quieres. Con mucho gusto yo te hago lo que tú. Fíjate que son así. ¿Por qué no dicen amén? Las palabras, tenemos que acordarnos qué palabras hemos dicho de frustración. Yo no voy a salir de esta. Yo no voy a. ¿Cómo que no vas a salir? ¿Quién te dijo que no? El enemigo es el que nos ha dicho que no. Decretó que no. Tú aquí no prosperas. Y Dios dice, tú aquí prosperas. Y entonces Dios, ¿a quién le creo? Porque yo, lo que veo, pues tú te vas a creer es por lo que ves o por lo que Dios decreta. Satanás sí te va a decir, guíate por lo que ves. Y decreta lo que ves. ¿Sí? La fe, ¿por qué es? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y dice que no nos debemos ya guiar por la vista, sino por la fe. ¿Amén? Ya no por lo que ves, sino por lo que oyes de parte de Dios. Decreta es lo que Dios dice. Porque nos dio poder a nosotros en nuestras palabras. Y Satanás lo sabe y va a procurar que nosotros decretemos. Son cosas malas para que nosotros estemos mal y después le echemos la culpa a Dios o a cualquier otro. Tan fácil que echarle la culpa a los demás, ¿cierto? Es fácil, que no se libre de todo. Como Adán, como él. Ella se relajó, el Adán también. La mujer que me diste ella me dio. Y Adán, la serpiente. Al pobrecito. Al premiarlo. ¿Sí? ¿No? Así será el enemigo. A tratar de engañarnos diciéndote no vas a morir. Eso tranquilo, cómete eso que no va a pasar nada.
fornica, que eso es amor. ¿Quién dijo que eso es fornicación? Eso es amor. Cuando yo amo a una mujer, ella me ama a mí, ¿por qué no nos podemos unir? Se llama fornicación. Solo te puedes unir si te casas con ella. Amén. Pero el enemigo no trabaja todo eso. Y Dios llama a eso también argumentos. 2 Corintios 10 del 3 al 5. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas de Dios para la destrucción de fortalezas, derribando ¿qué? Argumentos que se levantan contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Tengo que ir a decirle, Señor, derriba esos argumentos que el diablo colocó a mí, que son decretos. El diablo decretó y esa persona lo creyó y se le convirtió en un argumento, una fortaleza mental. Se le metió y esa persona, ¿quién la convence de que se va a morir? Se muere. Que le cogió esa maldición generacional y cogió. En fin, pero Dios me decía, hoy es tiempo de que le digas a la iglesia una excelente noticia. Hoy es tiempo de que todos comprendamos que en Cristo Jesús no hay ataduras, no hay maldiciones generacionales. Amén. ¿Sí lo creen? Amén. Pues si lo crees, eso es lo que tienes que hablar. Y usted, no, ataban más. No, una atadura, una maldición. Ah, ¿usted está con Cristo? ¿Qué es lo que tengo que hacer con una persona así? Que se le caigan esos argumentos, que lleve esos pensamientos a la obediencia, esos argumentos que están ahí aferrados. No es más, porque Jesucristo hace ya más de 2000 años nos libertó. Amén. ¿Sí lo creemos? Amén. Pero yo, ¿por qué no soy libre? Porque no estás creyendo. ¿Ustedes creen que eso está en la Biblia? Amén. Que esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, hubo alguien que la quitó del medio. Amén. ¿Quién fue ese alguien? Cristo. Un acta que Satanás había decretado contra nosotros para destruirnos, para que viviéramos infelices, para que viviéramos en un infierno. Es que este mundo es un infierno. No seas mentiroso, eso es lo que le dijo el diablo. Amén. Diga, este mundo es una bendición. Es una bendición. Dios creó esta tierra para que vivamos en victoria. ¿Pero cómo? Porque el diablo decreta escasez y Dios dice, en tiempo de escasez tú tendrás abundancia. Amén. ¿Sí? ¿Sí lo creemos o no? ¿O le vamos a creer los decretos del diablo? Depende de lo que creamos. Eso hablaremos. Amén. Que Dios muestra que hay más ataduras y maldiciones generacionales, sí. ¿Y cómo la rompo? ¿Cómo hago eso? ¿Cómo hago para romper? Creyendo. Y si no puedes creer, tienes que ayunar, no para que se rompa, es para que creas que ya eres libre. En el momento en que tú crees, eres libre. Y sin necesidad ni siquiera de ayunar. Ojo, a ver, sin ayunar, solo tienes que creer. Pero el ayuno, ¿para qué me sirve? Para creer más. Amén. No es el ayuno el que rompe esas ataduras. Jesucristo ya lo hizo. Nunca le vamos a dar la gloria al ayuno. Fue Jesucristo. El ayuno lo que me hace es fortalecerme, hacerme creer. Y cuando yo creo, se quita todo eso. Por más que oren por ti, así que el pastor más ungido del mundo, ¿y tú no crees? No busques. Que me voy a ir hasta Guatemala, casi no hay que ore por mí. Me voy a ir hasta no sé dónde, hasta Miami, a Guillermo, ¿no? Pero Dios te dice, en el momento en que creas, serás libre. Y no es un sitio específico el que te va a hacer libre. Diga, no es un sitio específico. Es el momento en que yo creo. Es cuando yo creo. Es cuando yo diga, te creo, Señor. Te creo. ¿Cuánto le vamos a decir te creo? Y en ese momento se quitó esa atadura de enfermedad. Se quitó esa atadura que tenía la persona de divorcio. Porque
mi papá y mamá se divorciaron, mis abuelos también, mis tatarabuelos, mis tíos, mis... en fin. Entonces, ¿qué me espera a mí? ¿Que te divorcies? No. En el libro de Colosenses 2:14 y 15 dice eso, que esa acta de decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, Cristo la quitó del medio. Y este es el decreto que vamos a creer. Amén. Colosenses 2:14 y 15. Acordémonos de este versículo. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principales y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y ahí es donde damos gritos de júbilo, donde damos gritos de victoria. Ya no voy a dar gritos de derrota, ya no voy a dar gritos de desespero, gritos de maledicencia con palabras corrompidas, sino mis palabras ahora serán gritos de victoria con un lenguaje divino, con un lenguaje de bendición. ¿Cómo les parece? ¿No les parece espectacular? Ahora, ¿cuántos creen que Jesucristo quitó esa acta cuando murió en la cruz del Calvario? Y que cuando resucitó nos dio la victoria. Y que a esos principados y potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Y nos dio la potestad a nosotros para pisotearlos, para hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada me dañará. Lucas 10:19. Diga, él me dio autoridad. Tengo autoridad. El poder está en mí, en mi boca. Tú verás si quieres seguir en esa situación. Depende, es de ti, no del pastor, no de la iglesia, no de los demás, no de mi papá, de mi mamá, de mi esposa, de mi esposo. Diga, es de mí, depende de mí. Que yo creo. Amén. Por ejemplo, yo tenía una atadura sin Cristo. Sin Cristo sí estamos atados. Con Cristo somos libres. Sin Cristo tenía la atadura que mi papá era alcohólico, mi abuelo era alcohólico. Los dos eran alcohólicos. ¿Cómo era mismo a ser Miguel, mi hermano y yo? Bueno, Miguel no. ¿Y qué pasó? Esa atadura. Igual hasta que llegamos, todos los días casi borrachos, llegamos, entonces perdíamos 3 días en fin. Alcohólicos. Pero ¿qué sucedió cuando Jesucristo entró a mi vida? Me libertó. Y esa acta quedó anulada. Y me hizo libre, triunfando sobre el alcoholismo en la cruz. Hoy soy totalmente libre desde hace 22 años que me convertí. En el mismo instante que yo recibí a Cristo, fui libre. Nunca más volví a tomar, ni siquiera me siento tentado. Amén. ¿Sabes por qué? Porque creí en los decretos de Dios y no en los del diablo. Mi fin no era el de mi papá, que murió a los 43 años alcoholizado, en un paro cardíaco. No, el de mi abuelo, que murió por unas escaleras de la borrachera, se cayó y se mató. Ese fue el fin de ellos. Y nosotros íbamos para allá. Pero Jesucristo me libertó. Victoria. El mundo dice que no, el alcoholismo, el que es alcohólico toda la vida. El mundo son decretos mentirosos. Pero Dios dijo, pero yo decreto que eres libre. Y yo soy totalmente libre. Amén. Que mi esposa no la puede creer cuando yo le cuento todo lo que hacíamos. No puedo creer que tú hayas tomado así. No más que no te conocí a ti. ¿Cierto? Y que le doy gracias a Dios que me dio unos hijos ya siendo libre. Amén. Imagina el esposo llegando borracho y nada así. Horrible un hogar donde el hombre llega borracho. ¿O no? Entonces Dios dice, ¿te quieres librar de eso? Sí, ¿qué hago? Cree en Jesucristo. Él llevó esa acta, esos decretos que iban contra ti.
que te eran contrarios, y los exhibió en la cruz, triunfando sobre todos estos demonios, sobre los principados y potestades, y nos dio la victoria. Y cuando yo creo eso, diga, grito. Grito. Yo grito cuando creo. Grito cuando creo. Ahora, cuando un jugador de fútbol mete un gol, ¿qué hace? Llega y dice, sí, gol. O sea, apenas mete gol, sí. Y se va. ¿Sí? ¿Será que cuando hay triunfo, hay victoria, se grita? ¿Y qué hace el jugador de fútbol cuando mete gol? ¿O no? ¿Qué hacen los hinchas en el estadio? ¿No gritan? ¿O no? Y Dios me decía, exactamente eso pasó con las murallas de Jericó. Que Dios le dijo a Josué y a todo el pueblo, le dijo, gritan. Pero no hacen los gritos de derrota. Tú vas a gritar cuando creas en la victoria. ¿Sí, amor? Amén. Cuando tú grites de victoria, caerán esas murallas que te impedían pasar y tomar lo que a ti te pertenece. Amén. Yo voy a gritar de aquí en adelante, por ejemplo, en el libro de Josué, capítulo 6, Dios dio un decreto, una orden al pueblo, los cuales siguieron y se vio la victoria. Ahora Jericó estaba cerrada, bien cerrada a causa de los hijos de Israel, nadie entraba ni salía. Mas Jehová dijo a Josué, mira, yo he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus varones de guerra. ¿Cuántos creen? Miren lo que te estoy diciendo. Yo he entregado en tu mano todo lo que te he dicho. Yo ya te dije que te iba a bendecir, yo ya te dije que te iba a aumentar bendición. Yo ya lo entregué en tus manos. ¿Sí lo crees? Amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Bien, ¿qué fue una bendición haber venido hoy? Porque vas a ser totalmente libre en tu mente. La libertad va a estar esa acá. Cuando eres libre acá, todas las mujeres empiezan a caer. Cuando tú levantes las manos de victoria y grites, caen las murallas. Pero solo cuando creas, o cuando no crees. Pero, ¿cómo así que? Si yo voy a la muralla, ¿cómo esperar que yo crea esto? Hasta que creas y grites de victoria, no de frustración. Si sigues estando de frustración, la muralla antes va a crecer más. Vas a construir más todavía. Por eso Satanás quiere que gritemos de frustración. Pero Dios dice, no quites esa gritería, no más esa. Quiero en la otra. La de gritos de júbilo, gritos de alegría, gritos de bendición a Dios. ¡Aleluya! ¡Gloria a ti, Señor! Amén. Son locos allá gritando aleluya. ¿Cierto? ¿Alguna vez pensaste eso? ¿Dijiste eso? Y ahora ya eres uno de esos locos. Yo lo pensé, yo pasaba a hacer. ¿Quién iba a pensar que yo hasta iba a predicar? Me acuerdo que hasta me paré una vez en la puerta de una iglesia. Miguel no estaba. Estábamos ahí con la batalla de barrita. Él pasaba y me decía, venga, así, ¿no? Para que vieran cómo tomar. Se están perdiendo. Así es vida. Esto sí es vida. Qué ridículo, qué necios éramos. Gracias a Dios ya no somos necios. Pero si me llegan a hacer eso, yo digo, ¿qué puedo hacer? Si a mí yo no hice eso. Ponerme una boca, no. ¿Cierto que no? Yo los entiendo porque están sin conocimiento del Señor. Saben lo que están haciendo.
¿verdad? Tienes que ir a rescatarlos. ¿Eh? Como Dios me rescató a mí. Y me dijo el Señor, en el momento en que tú creas, gritarás de alegría. ¿Eres libre? Y la persona, ¡sí! ¡Aleluya! En ese momento caen las murallas. Pero miren lo que dice acá. Rodearéis pues la ciudad, todos los hombres de guerra, yendo alrededor de la ciudad una vez, y esto haréis durante 6 días. Y 7 sacerdotes llevarán 7 bocinas de cuernos de carnero delante del arca. Y el 7º día daréis 7 vueltas a la ciudad, y los sacerdotes tocarán las bocinas. Y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, así que oigas el sonido de la bocina, todo el pueblo gritará a gran voz, y el muro de la ciudad caerá. Entonces subirá el pueblo cada uno derecho hacia adelante. Algunos ayunan 40 días. ¿Qué no hacen para que se tumbe la muralla? ¿Por qué me sirve este ayuno? ¿Sí? ¿No les ha pasado? No estoy diciendo que está mal ayunar, sino que si no crees, estás perdiendo el tiempo. Si Dios no te mandó a ayunar, estás perdiendo el tiempo. Estás en tus fuerzas y lo que te hace enfermar por aguantar hambre. Pero cuando Dios me manda a ayunar, se me nota que es un ayuno divino. No siento hambre, me veo mejor, resplandeciente. Amén. Cuando le dijiste, ¿por qué estás tan pálido, tan ojeroso, tan chupado? Esto en ayuno, y entonces no puede ni caminar. Y huele como feo, no es que hay que bañarse en el ayuno, no, eso me despierta. Y con un geniecito en el ayuno, ¿se han visto algunos que ayunan? ¡Qué genio en el ayuno! Se nota que es un ayuno que el Señor lo mandó. Y dice, yo no te estoy diciendo que no ayunes, sino que ayunes correctamente, dirigido por el Señor, para que no te enfermes, sino al contrario, te sanes, y al contrario, crezca tu fe, y al contrario, veas poder en ese ayuno. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Y Dios nos va a mandar a ayunar continuamente, pero Él, cuando Él lo decreta, yo lo haré, no cuando yo quiera, es cuando Él lo diga. Yo tengo que dejarme guiar por Él para que se vea la victoria. Aquí Dios le dijo, y ayunaréis y daréis 6 vueltas, y en la 7ª tocaréis bocinas y gritaréis. No mando a ayunar. Luego les voy a ayunar por si las moscas, ¿no? Así le ayudo más al Señor. Y Dios te mandó a ayunar. No, ¿qué lo estás haciendo? Haz como Dios dice, no como tú quieres. No, las personas creen porque ayunan son más espirituales. ¿Saben que hay personas del mundo que hasta ayunan más que algunos cristianos? Porque científicamente está comprobado que cuando se ayuna, el cerebro retiene más la información. Entonces algunos estudian en ayuno. Y se sacan excelentes notas. Y usted comienza, ¿es que ayuno? ¿Usted es cristiano? No. Porque está comprobado científicamente. ¿Eh? Tremendo. El ayuno me fortalece espiritualmente para que crea. Pero cuando Dios da la orden, dice, no, yo no quiero ni ayuno ni nada, que grites, que toques las trompetas, son alabanza. ¿Cuánto les gusta la alabanza del Señor? Coloca música cristiana en tu casa y grita. Se acabó la soltería. Grítalo, pero no de frustración, sino de victoria, cuando le creas a Dios. Y diga, amén, mi soltería acabó en el nombre del Señor. El otro día pastor me casa. Uy, tan rápido. ¿Pero por qué? Creyó. Está gritando la victoria.
no la derrota. Diga, yo no voy a gritar más la derrota. Voy a gritar es la victoria. Porque creo que Jesucristo llevó en la cruz esa acta de decretos. Yo no voy a confesar más esa acta de decretos que me da contra Dios. Yo voy a confesar el acta de decretos que me bendice, que es la de Dios. No es positivismo, no es nueva era, no es metafísica, porque el positivismo y la metafísica es enseñar a la persona a decir cosas positivas, pero sin la dirección de Dios. No, es sencillamente que Dios te va a enseñar un lenguaje divino. El lenguaje de Dios siempre edifica. Es un lenguaje bueno, correcto, amigable, saludable. Por ejemplo, un jefe tiene autoridad en una empresa. Y él, todo lo que él da orden son decretos. Decretar es dar órdenes con la seguridad de que lo que se dice se va a hacer. ¿Amén? ¿Sabes lo que es decretar? Dar órdenes con la seguridad de que lo que yo dije se va a hacer. Y Dios nos dio autoridad como sus hijos, porque tenemos a Cristo, para que lo que digamos se haga como yo lo dije. Pero siempre bajo la dirección del Espíritu Santo. Que nosotros, quiero hartas mujeres para mí, en el nombre del Señor. No dejen anulamos en el nombre de Jesús. ¿Está decretando bajo la voluntad de Dios? No. Entonces siempre tengo que decirle, Señor, Espíritu de Dios, me guías. Dime tú qué debo decretar yo. Que tu palabra esté de continuo más bien en mi boca, para que tu palabra sea la que salga de mi boca y tus decretos salgan de mi boca. Amén. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley. Josué 1:8. Nunca se apartará de mi boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditaré en él para que guarde y haga conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces hago prosperar mi camino y todo me sale bien. ¿Qué estoy decretando? ¿Algo que yo me inventé o algo que está escrito por Dios? Diga, lo que Dios decreta, no hay vuelta de hoja. Lo que Dios decreta, dice, Él lo dijo pero no ha cumplido. ¿Sí? No, jamás. Pero el que sabe que he visto en algunas personas, que si lo llaman a alguna autoridad, una persona que tiene poder y autoridad, y lo llaman y dicen, no te preocupes, yo te voy a dar un aumento en tus finanzas, en tus sueldos, en todo, pero yo te voy a ayudar, porque me llamó un magnate multimillonario. Y me dijo que no me preocupara más porque él me iba a ayudar y que lo mío iba a aumentar. Y dice, pero si le crea el magnate, porque está bien. Pero ¿qué pasa si el dueño del oro y la plata, el dueño de todo el universo y todo lo que vemos y no vemos, nos dice, yo voy a aumentarte todo? ¿Nos lo vamos a creer o no? ¿O necesitamos verlo? Diga, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no veo. Yo no veo, pero lo creo. Si Dios me lo dijo, yo lo creí, lo hablo. Porque no le va a seguir la corriente al diablo de gritar a los demás por mi frustración. Yo no voy a gritarle más a los demás porque pues estoy sintiendo mal, frustrado y derrotado. No quiero más esa gritería en mi vida. Quiero la gritería de victoria. Esa gritería de victoria trae bendición. Y un jefe cuando tiene autoridad y es un jefe que no es autoritarista, que no oprime y que es un jefe que es sabio y que es guiado por el bien, es lo que va a decretar cosas buenas. ¿Sabe cómo es un buen jefe? Decreta lo que él dice, él sabe que se va a cumplir lo que le dice al empleado o no. Quería secretaria, me haces un favor y me haces una carta tal y me la envías a las 11 de la mañana. ¿Será que esa secretaria lo hace? ¿Cierto que sí? ¿Será que él dirá, será que sí me lo hace? No, que me lo sé, como que me da mis dudas. ¿Duda? No, él sencillamente le da la orden. Si esa persona no lo hace, saca. No ponerla que sí lo haga, ¿o no? Pero una buena autoridad, guiada por Dios, cuando da órdenes, lo hace con amabilidad. Diga amabilidad. Oiga, hágame esa carta rápido, a las 11 de la mañana la necesito.
¡Malo! ¿Sí? O sea, es un jefe que uno dice, pero si este jefe le dice, ¿me haces un favor? ¿Me haces esta carta? A las 11 de la mañana, te agradezco mucho. ¡Qué cambio! Y la hace, y cuando la hace, mire, gracias. ¿Sí, el favor y qué? Gracias, y es amable. Diga, así es la autoridad de Dios. Así es cuando Dios decreta, cuando me da autoridad no es para mangonear a nadie ni respetar a nadie, sino para dar ejemplo de bondad, para dar ejemplo de mansedumbre, para dar ejemplo de amor y de ser amigable. Si yo me creo sabio, tengo que demostrarlo con mis acciones amables, no gritonas ni mandonas y desesperadas. Papás que le pegan así, si no escucho lo que le digo, ¿cierto? Ustedes no son así, ¿cierto? Esposas gritonas a los esposos, ¿no han visto nunca? De aquí Santander no se ve eso, que le gritan a la esposa, ¿no? Pues va a decir algo, ay, ya, cállese, váyase de allá. ¿No lo deja hablar? Pero, ¡ay! ¿Ya han visto mujeres gritonas? Pero esa gritería no es la que Dios está diciendo. Una mujer gritona de verdad, le grites al diablo y dice, me sueltas a este varón en el nombre de Cristo, que es mi esposo. Y yo declaro a este varón temeroso de Dios, apartado del mal y lleno del poder de Dios y de la sabiduría de Dios. Entonces, sí, una mujer que está entendiendo cómo debe gritar. Gritémosle al diablo, gritémosle a las murallas para que caigan, porque ya creí que hay victoria. El futbolista cuando mete el gol es que da el grito de victoria, pero Dios dice, yo quiero que tú des el grito de victoria antes de ver la victoria. Si me crees. Porque con las murallas de Jericó pasó eso. Griten y caerán y tomarás posesión de todo eso. Te doy la tierra, tómala. Pero mira lo que tienes que hacer. Amén. ¿Cuántos vamos a dar gritos de victoria de aquí? Amén. Ya nada más de desespero, ¿cierto? Y si te sientes desesperado, díselo al Señor. Me siento desesperado, me siento desesperado. Allá no grita, porque estoy que medio me llega, ¿cierto? Y cuántas veces nos hemos sentido así, que estalla. ¿Estás que estallas? Y dicen, si estás que estallas, quiero que lo canalices, pero para el otro lado. Y estalla, pero con gritos de victoria para el Señor. Y verás cómo esas murallas caen. Y dices, por aquí Carlos no puede pasar. ¿Cuántos años duraste sin pasar por ahí? Porque había algo que te impedía pasar. Y tú dices, pero ¿por qué yo me hice que por acá? Hasta que entendí que debo creer y gritar y paso por donde Dios me dijo. Dios le dijo a Moisés, levántate y pasa, sigue caminando, pero está el mar ahí. ¿Qué hago? Dios decretó, levanta tu mano y el mar se abrirá con la vara. Diga, para nosotros los hijos de Dios no hay obstáculos. Se verán muchos obstáculos, pero tenemos el poder para quitarlos. Amén. Con los decretos de Dios. Amén. Y gritando la victoria. Y mira lo que te dice el Señor. Si tú vas a gritar con fe en el Señor, caerán. Si no vas a gritar con fe, mejor no lo hagas. Que no verás y te vas a frustrar peor. Amén. A veces Dios le dice a uno, si no tienes fe, mejor no hagas eso. Como les decía una vez que no teníamos un peso, vaya a ese restaurante, pida lo que quiera que yo pago. Que hagamos que vea al restaurante y pida lo que quieras que yo pago. Señor pago. Pero él me dijo, pero si no crees, mejor no lo hagas. Amén. Y pero si no lo hago, me toca pedir fiado. Prestado.
vayan al restaurante. ¿Cierto? Pero si uno dice, ayúdame a creer más. Y nos fuimos. Y sucedió lo que Dios dijo. Aquí ya lo he contado cuántas veces, ¿no? Pero no solo es eso, sino muchas otras cosas. Que con el dinero que uno dice, con este no me alcanza, dice, te alcanza y te sobra. Porque yo lo decreto, dice el Señor, que el dinero no te va a mandar a ti. Yo mando el dinero, dice el Señor. Él, no yo. Él, cuando Él me diga que le manda el dinero se multiplicará. Pero cuando te llegue el dinero, tú lo miras y dices, ay, un poquito no vayas a decretar. Si no dice, Señor, gracias porque en tus manos se multiplica. ¿Por qué? Porque hubo un decreto divino. A mí el enemigo no me la va a dedicar más. A mí el enemigo no me va a dedicar más. Yo no me muevo por el dinero. Yo me muevo es por los decretos de Dios. Si me dicen, hazle que yo te respaldo, le hago. Pero si no me dice nada, quédese quieto. Por eso necesitamos escucharlo bien para actuar. Amén. Para ver la victoria. Yo, si les contara la infinidad de testimonios, de que con la plata que tengo, Dios me da lo que necesito. Y Dios dice, pastor, ¿cómo le llega tanta plata? ¿No era que es que Dios me la multiplica? ¿Cuánto le llegará al pastor? Esos 50, 30, ¿cuántos millones le llegarán? ¿No será que es que cuando viene yo decreto? Todas las veces yo decreto que esto se multiplica, y entre más gasto con la dirección de Dios, más se multiplica. Amén. Y entre más gasto con la dirección de Dios, más se multiplica. Ojo, está claro, entre más gasto con la dirección de Dios, más se multiplica. Luego con mi hija Sara, de cumpleaños, decía, Señor, para gastar, ¿cómo hago, Señor? Presupuesto, pues. Y Sara, una se pone a preguntar, ¿qué quieres, Sara? Pregúntale a una mujer qué quiere. Yo le pregunté, no, es que yo quiero ropa de marca, de Derek o de Estudio F. ¿No? Ya valen a un pantalón 150, 170, 180. Más barato. ¿Lo más barato? El más barato. Zapatos de 232.000, 250.000 pesos, 300.000. Y yo apenas tenía como para un par de zapatos. Y me dijo, con eso te va a alcanzar y sobrar. ¿Sabe qué pasó? Nos dijeron de un almacén que ahí hay marcas, ropa buena, no de dañada, y de buena calidad. Entonces, se le compró con esas 3 pintas 2 pares de zapatos, unos de 250.000 en 20.000 pesos. Entonces, por eso les digo, si me alcanza, si yo dejo que Dios me guíe. Si me alcanza. La vez pasada nos fuimos también con Sara el Día de la Mujer, y nos fuimos con mi esposa, y cuando entramos a mí, estemos al estudio de fe, no, Señor, por favor, que lo entienda estudio de fe. No. Y se metieron a estudio de fe. ¿Sabe que las mujeres en Disneylandia? ¿Sí o no? ¿Quién la saca de ahí? Y cuando vemos promoción, 70% de descuento. Nosotros yo no sabía la promoción, ni estoy buscando promoción. Yo solo me dejo guiar es el dinero que tengo, me sobra y me alcanza, y ropa buena, fina, de excelente calidad, y lo mejor para los hijos de Dios. ¿Sí lo creemos? ¿Sí te alcanza? ¿Con lo que tienes? Y muchas veces me ha pasado. Una vez fue con 12.000 pesos, 15.000 pesos. Se me dijo, ve que compro una pinta para ti. 15.000. En un sitio reconocido, en la calle de Aranda, hermano, le vendo este reloj. ¿Qué? Un Rolex. Un Rolex. Ahí 20.000. No solo tengo 5, Y Dios me vendió por este Rolex.
eso es robado, hermano. No es una bendición. Bendición es que tú vas a un sitio reconocido, un sitio donde pagan impuestos, IVA, factura, y ahí Dios te bendiga. Eso sí es bendición. ¿Cuánto lo creen? Amén. Eso sí es un milagro. Y así fue que Dios me dijo, un sitio aquí en el Éxito. Leí, donde era antes ley, ahí fui. Y el Señor me dijo, cómprate. Y cogí un pantalón para el primo. 10,000 pesos. Una camisa Arrow, 2,600 pesos. Yo creo que la señorita miraba como diciendo, ¿dónde estaba esa camisa? Pero yo no la vi. Es que estaba reservada para mí. Amén. 15,000 pesos. Me costó la pinta, 12,600 y me sobró plata. Y así se puede. Y con ropa de marca. No nos vamos a volver esnovistas tampoco. No solo marca, y si no es marca, pues se va. No, poco. Pero sí, Dios nos va a dar lo mejor. Y a los mejores precios. Y con la plata que tú tienes, te vas a comprar las mejores caras. Amén. Con lo que tienes. No, es que él tiene más y por eso es que. Y no, es que él tiene fe. Tú también. Y yo tengo fe, yo le voy a creer a Dios. Y voy a creer los decretos de Dios. No, con eso que tienes, te alcanza, te sobra. Fue el decreto que Dios me dio. Amén. Cuando me pasó acá lo mismo. Me dice, uy, pero acá esta casa y pagarte ese arriendo. Uno empieza, y él me dijo, te alcanza y te sobra. Amén. ¿Qué crees? Si no tienes fe, nuevamente dice, y te toca es sobrevivir. Te toca la persona es bregar y bregar, una bregadera. ¿Cierto? Usted que está no bregando, está sobreviviendo. Está bien por no preocuparme. La situación está. Empiezan a llorar. Si le contan, pastor. No tengo para comer, tengo. Diga, si yo creo, no seré avergonzado. No serán avergonzados los que creemos en Dios. Porque dice la Biblia que la fe es la que hace que agrademos a Dios. Pero sin fe. Y cuando agradamos a Dios, dice que Él quita las riquezas del pecador y se las da al que agrada a Dios. ¿Cómo les parece? Ay, es cuando uno dice amén. Cuando tú gritas así de alegría, es porque recibiste esta palabra y creíste. Y cuando gritaste amén, cayeron esos murallas. Cada vez que tú gritas de alegría, de victoria, caen murallas. Y tomas lo que te pertenece. Lo que por tanto tiempo el diablo te tenía por allá escondido, ¿cierto? Tenía esa muralla y no te dejaba pasar. ¿Cuánto lo vamos a hacer? Amén. ¿Y ahorita lo vamos a hacer? ¿Les gustaría? Pero si están dispuestos, van a escuchar palabras de Dios continuamente que usted dice, pero ¿cómo Dios me manda a hacer esto? En el momento en que más escasez hay, es que Dios te dice, extiéndete, ensánchate más. Y aquí esta iglesia, cuando estaban en el otro lado, le tocaba pagar solo 800,000 pesos. Y aquí le va a pagar 2,5 millones. Se triplicó. Cuando estábamos allá, el Señor, se fueron algunos de la iglesia, algunos diezmadores aparentemente grandes. Con ellas. Cuando uno ve como dice, pero si se fueron, Señor, ahora, y el Señor me dijo, ve que en tiempos de escasez tú tendrás abundancia. Amén. Tú no dependes del diezmo, tú dependes de mis decretos, dice el Señor. Tú no dependes del dinero, tú dependes de mis decretos. Amén. Yo sé que cuesta a veces creer. Yo no les digo que algunas veces no he estado y me toca orar y guerrear para creer. ¿O no? Nos va a tocar. Pero Dios me dijo, dile a la iglesia que es tiempo de su liberación. Es tiempo de que caigan las murallas. Es
tiempo de que crean, y es tiempo de que no lloren más y que no griten más de desesperación y de frustración y de dolor, sino que vamos a gritar con gritos de victoria. Amén. Y vamos a decir, estoy creyendo, Señor, estoy creyendo. Y verás la victoria. Veremos. Todos. ¿Amén? Porque esa palabra no es solo para ustedes. ¿Amén? Eso. Yo la predico, pero primero va bien es para mí. ¿Cierto? Esto es para todos. Así como yo la predico a ustedes, algún Dios me ministró a mí primero. ¿Amén? Y quiere Dios que todos nosotros se nos quite esa gritería. Nos van a decir que ustedes, yo siempre lo veo tranquilo, pidiendo el favor y dando las gracias. Tremendo. Y si lo veo que cuando da gritos, son gritos de alegría, de victoria. A eso a quien no le gusta, ¿cierto? Algunos, pues a los envidiosos tal vez no les gusta, pero contagia. La alegría contagia, la victoria contagia. Y nosotros vamos a ser personas que van a contagiar a los demás de la victoria que Dios nos dio. Y esa victoria es, el Señor me dijo, empieza ya. Empieza cuando creas. Y la pregunta es, ¿estamos creyendo? ¿Será que con esta palabra que Dios te está hablando hoy, has creído? Ese hombre va a volver. O ese, bueno, que no están casadas, ese hombre va a venir, no va a volver, ese hombre. Amén. Y mi hogar se restaura. Ya no gritaré, ya no le echaré la culpa a Dios, sino voy a decretar en la victoria. Dios dijo que mi hogar se restaura, lo creo. Y voy a dar gritos de victoria, voy a decir, amén, Señor. Gloria a ti, Señor, lo creo. Gritó, ¿no? ¿Qué? Se le cae la moneda a ese hombre. Se le cae el alcoholismo, se le cae la infidelidad, se le cae la terquedad, se le cae todo. Todo lo malo. Y cuando vas a ver a ese hombre llegar a todo arrepentido, ¿qué pasó? Que estás creyendo. Estás teniendo los secretos de Dios, los del diablo. Y estás gritando victoria y ya no derrota. Amén. Tan feo que es que una persona insulte a otros con gritería. Horrible. Honesto. No lo critiquemos. Solo no lo imitemos. Amén. Y nosotros demos ejemplo. Mire, la verdadera gritería, te digo cuál es la verdadera gritería. Te invito a la iglesia. Allá vamos a dar gritos de júbilo. Y no, no grite. Estamos en la alabanza. Si usted quiere dar un grito de júbilo, ¿por qué no? Amén. ¿A cuántos les gusta dar gritos de júbilo? Amén. A veces en la alabanza, ¡ay, un grito de júbilo! ¿Sí gritamos? Hay gritos de guerra también. Cuando una persona sale de la guerra, ¿cómo sale? Así salen así. Si salen es gritando, ¡ah! Todos así. ¿O no? ¿Un solito? No, o sea, que así lo ofrecen, no, esto lo tenemos fácil de acabar a este, ¿cierto? Pero usted cuando sale, ¡ah! Ya con la victoria, usted se siente victorioso, usted acaba a todos. ¿O no? Esa es la actitud que vamos a tener de creer. Yo sé que el enemigo va a tratar de convencernos, de quitarnos la fe, de hacernos dudar, de decir, mire, siguen las murallas ahí tanto tiempo que usted esperaba. ¿Y cuándo? ¿Cuándo va a ser ese? Que va a llegar a usted la bendición. Nunca. No sigue esperando, no sea bobo. ¿Cierto? Pero no vamos a creer eso. Si no, vamos a gritar. Al día sí le pueden decir, te callas en el nombre de Dios. ¡Fuera! No a la esposa. Ni a la esposa. Ni a la suegra tampoco. Sí, no. Y dice, no puedo hacer la misión. No. Es al enemigo. Por eso. No. Es al Señor, al enemigo. Si yo me concentro en realmente donde es, veré la victoria. No hacia las personas, mi guerra ya no es contra las personas. Es contra Satanás y el enemigo.
y que se tenga el diablo porque ¿te has visto un karateca que hace? No solo se para así, no solo da el golpe así, sino que eso, ¿cómo hace? Grita. Grita. Y cuando grita, el otro, ¿cierto? Pero si le haga me grita, yo le grito más duro, ¿cierto? Él ruge. Nosotros estamos rugiendo más duro en la alabanza. Cuando damos gritos, cuando decimos amén con alegría, cuando creemos, decimos amén. Esos gritos a Satanás lo vuelven, lo desesperan y lo hacen que se vaya.